con el tema del fuego amigo, creo que se habla poco del escudo amigo que tiene Ayuso, y si Ayuso puede sentirse protegida es porque sabe que no va a tener, que no hay manos limpias de izquierdas, que no hay Ignacio de izquierdas, porque si lo hubiera en este momento tendría un montón de... Estaría imputada ya ella y toda la empresa pública por haber hecho esto y por todo lo precedente. La impunidad con la que se mueve la Comunidad de Madrid, la falta de transparencia de la que se mueve la Comunidad de Madrid es un escándalo comparado con el resto de los que están sometidos realmente a la acción judicial que protege a Ayuso. Que hay una pregunta que siempre sobre la mesa. No entendemos para qué se compra un ático de 6,3 millones de euros supuestamente para oficinas, para unas obras que tampoco estaban contempladas. No lo entendemos. Entonces, hoy que te tengo aquí, querría saber si tú tienes una explicación para ese piso. Vamos a ello. Yo lo que te quería decir, Verónica, es que ella pague el alquiler o lo pague la persona con la que convive, me parece igual de bien. Entonces, quererlo diferenciar, porque antes no se pagaba su casa como que se la paga su novio. Pero que esa es la comunicación del Partido Popular. O sea, el Partido Popular ha puesto en el centro, en el foco, que ellos, que ahora sí lo va a pagar ella. Chica, pues si no queríais que hablásemos de esto, no haberlo puesto en el centro. No, seguramente. ¿De verdad? Mejor que hubiera dejado un puente. No. Tendencia a despatrimonializar las administraciones públicas y se hacía lo que se llamaba una operación de sell and lease, que es que a la vez que se vendía se realquilaba. Y hubo un debate político sobre eso, sobre si las administraciones públicas tienen o no que tener patrimonio. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿A mí me dejas hablar como quiera de lo que quiera? Hombre, bueno, lo de dejar hablar, si lo hacemos todos, lo hacemos todos, porque antes no es tu estilo, pero estaré encantado de dejarte hablar, pero a ver, es que el tiempo corre. Sí, pero deja que acabe el argumento, por favor, venga. Sí, pero eso es muy típico de hacerlo de alguien que le molesta lo que está diciendo el que está hablando para que pierda el hilo. Es lo que haces tú. Es lo que haces tú. Ceuta. Has empezado a hacer una antena, está grabado ahí. ¿Todos contra ella? No, ¿vale? Va a ser muy complicado, Verónica, va a ser muy complicado esto. Acaba tu argumento que yo estoy protegiendo tu turno, venga. Muy bien, sigo diciendo lo que estaba diciendo. A querer decir que a Ayuso se le ha pagado con dinero en la comunidad un ático que no es verdad y que ahora, porque se vaya a vivir a una casa, se haga noticia de dónde es, señalando el sitio donde es, para decir que si es alquiler, que si el alquiler vive tanto, que si vive sola, no vive sola. Esta situación, en ese sentido sí. Claro, porque además es que la debilidad, yo debo decir, la debilidad no solo la vemos con fuentes abiertas, sino que hay fuentes que están trabajando por detrás y que cualquier que se preocupe un poco en preguntar lo sabe. Pero además, el problema está en que este movimiento, que no deja de ser tenue, es decir, 35.000 euros al año me parece de verdad, me parece poco. Es decir, me parece poco. Yo es que creo que los políticos cobran poco, los políticos cobran poco, creo que deberían cobrar más en general. Pero este movimiento sí tiene que ver, porque Isabel Díaz Ayuso no tenía vida antes de la política, no tiene capacidad para generarse una vida pública después de la política, porque obviamente... Privada, querías decir. Sí, bueno, es que me cuesta separarla de la vida pública porque no he hecho otra cosa, entonces me cuesta. Pero es alguien que tendría muchos problemas si tuviese que ganarse la vida fuera de la política y si... Bueno, como community manager podría. Sí, no era tampoco muy exitosa, pero creo que tendría muchos problemas porque no tiene ni capacidad, ni currículum, ni ha tenido una vida pública lo suficientemente exitosa como para poder hacerlo. Porque una cosa es ser presidente de la comunidad con el Partido Popular, que aquí en el PP, porque eso tiene razón Andrea, aquí el PP de Madrid gana presentando un lápiz con peluca. Es que el PP gana llamando lápiz con peluca, Ayuso. O sea, un poco de respeto, no sé, yo un poco fuera de este, o sea, no sé por qué me habéis invitado, la verdad, Partido Popular gana presentando a un lápiz con peluca. Bueno, entonces, cuando se vaya Ayuso, presentan a un lápiz con peluca y ganan también, porque en Madrid es sociológicamente muy de derechas. Y yo soy aquí de Madrid y es que la conozco perfectamente. Entonces, ¿y qué será Ayuso si gobierna el PP? ¿Qué es Ayuso sin Sánchez en la Moncloa? No, es que Ayuso dura lo que si Feijóo llega con el discurso de Ayuso. Ayuso, solo os voy a decir una cosa. Del PP. Solo os voy a decir que esto no lo ha sacado la oposición. Esto no se lo ha contado al País Mónica García. Yo creo que es fuego amigo de manual. Fuego amigo, ¿eh? Yo estoy convencido. Pero no tengo ninguna prueba. No tengo ninguna prueba, pero estoy convencido que es fuego. Hombre, yo no sé si es fuego amigo. Lo único que... ¿Fuego amigo? Yo no sé si es fuego amigo. No sabemos. Yo sé que a partir de ahí sí está habiendo fuego amigo y gente que está intentando... Claro. Eso es otro hecho. Pero lo que yo sí puedo decir es que todos somos periodistas y todos sabemos
qué información es fiscalizable y qué información no es fiscalizable si no te viene por un chivatazo. Quiero decir, yo admiro el trabajo de Peñado en El País, pero yo sé que esta información que ha sacado y que es irreprochable, le han dado una pista. Porque si no, tú esto solo no puedes encontrarlo. Porque precisamente una empresa pública como Madrid Planifica no tiene la capacidad, nadie tiene la capacidad para saber y poder gestionar lo que hace y lo que no hace, las compras que hace y las que no hace. No lo puede hacer la Asamblea de Madrid, imagínate lo que hacemos nosotros. Es que entonces, obviamente esa información viene por una pista. Bueno, y que sí que y ha esa abierto una pista, guerra. si sabemos cómo se ha trabajado esa compra, son pocas personas las que sabían que eso se podía comprar. Muy pocas. Porque Planifica Madrid son 80 trabajadores. Pero es que de esos 80 trabajadores solo tenían acceso al expediente 4. ¿Fuego amigo, Andrea? No, yo creo que son las especulaciones. Vamos a ver, hablamos de la Comunidad de Madrid, una comunidad que la izquierda lleva sin gobernar 30 años y que el acoso que sufren todas las presidentas o presidentes que haya tenido el Partido Popular mientras gobierna y sigue sacando muy buenos resultados, van a hacer ver que sus líderes políticos, pues ahora hay fuego amigo, ahora la quieren sustituir, no lo ha comprado la izquierda. verdad es que no. Pero una cosa, ni Alberto, lo ha vendido. Tú has sido ministro. Ni los mensajes de los chats los manda la izquierda al país para que los publiquen. Los mensajes de venga, apoyar a la presidenta. Quiero decir que negar que hay un... O sea, que algo pasa. Algo pasa. ¿Compañeros tuyos viven en residencias oficiales en Madrid, en áticos o en barrios como los Jerónimos? Viven en edificios que pone el Estado, sí, algunos, no todos. Por eso el Estado tiene patrocinio, ¿no? Hay dos ministros actualmente. Entonces ha comprado el ático que estaba antes pero y estará después. Pero Andrea, son los mismos edificios los ministros de la muerte de Pero Franco. Andrea, entonces habrá un informe de un funcionario que diga vamos a comprar un piso porque queremos adquirir un patrimonio porque hay una decisión política de dotar una vivienda. ¿La decisión está en planificar Madrid o no? En cualquier la caso, decisión patrimonial de adquirir... No, Planifica Madrid no tiene autoridad. Capacidad para Andrea, no tiene autoridad. si planifica, Andrea, comprar edificios. No tiene, no lo Andrea, tiene. Pero de decidir si es una residencia oficial, Es que no ha comprado nunca nada igual en toda su historia. Pero jamás, edificio mucho más jamás importante. ha comprado un Solo piso. compró la casa de Alexandre precisamente una orden. Pero sobre todo que si Planifica Madrid fuese a comprar un piso. Si Planifica Madrid, tomase la decisión de comprar un piso, habría un informe de un funcionario que justificaría por qué se compra. ¿Y dónde está el informe? Lucía, que estabas pidiendo. He dicho que no lo haya. Nunca ha comprado nada. Si lo han un mes y no ha aparecido. Oye, por favor, va. No hay ese Somos informe, pero nueve en la Lo ha mesa. pedido todo el mundo por todas las vías posibles. Por lo tanto, lo que no sabemos, es si esa necesidad existía en abril, que fue cuando se compró el ático. ¿Eso es verdad? Sí lo sabemos. Es decir, tú no te lo puedo Hombre, pero está publicado y no lo han desmentido. Claro. No te puedo... Te digo la cronología y te explico por qué se sabe. A ver, cuéntanoslo. En el año pasado, a finales del año pasado, el jefe de despacho Álvaro Sanz, jefe de despacho del secretario de gabinete Álvaro Sanz, hizo gestiones para la presidenta de la Comunidad de Madrid y para su novio, entonces su novio... Sí, que no sabemos. En octubre y en noviembre se hicieron gestiones porque ella estaba buscando piso. Ah, mira. Fueron a ver pisos. Sí. Fueron a ver pisos. Entonces, en octubre y en noviembre, justo en esa misma época, el Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, hace una provisión de 9 millones de euros para Madrid Planifica. En abril del 26 se compra ese ático enfrente de la Casa de la Madre. Ahí está el tema. Enfrente de la Casa de la Madre. Porque la provisión vamos a poner independiente, pero todo casualidad. Enfrente de la Casa de la Madre. Justo en esa época, el piso donde vive, el piso donde vive en la actualidad se pone a la venta. Y justo en esa época, además, justo ahora, después de que sale publicado solo por el país sabemos que han comprado un ático enfrente de la Casa de la Madre y sabemos encima de que se tiene que mudar y se muda a un barrio de lujo. Pero además, es que esos son los hechos. Esos son los hechos. Sí, donde vive Feijóo también, sí. Esos son los hechos. Yo tengo una hipótesis basada en esos hechos. Y voy a explicar la hipótesis basada en esos hechos. Sí, es que durante mucho tiempo estaban buscando una vivienda. Y esa vivienda al final se encontró. Obviamente se hizo con una empresa opaca que no tiene capacidad de fiscalización por la Asamblea de Madrid, porque se quería guardar ese piso. Porque la previsión, obviamente, es que Isabel Díaz Ayuso va a volver a ganar las elecciones en mayo.
No sé si sola o con Vox, la va a volver a ganar. Y ya después hacer una ley diciendo que la Comunidad de Madrid necesita una residencia para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y entonces, entre todo el patrimonio que tiene la Comunidad de Madrid, buscar cuál puede ser esa residencia y de pronto aflorar un ático que existe, que Madrid Planifica tenía. Hoy tiene un ático, Madrid Planifica, justo enfrente de la Casa de la Madre, en el barrio de toda la vida de Isabel Díaz Ayuso. Esta va a ser la vivienda de Isabel Díaz Ayuso. El problema ha sido cuando ella dijo, no me voy a comprar una residencia o no voy a tener una residencia a 6 meses de las elecciones. Evidentemente que a nadie se... La figura de Ayuso, el hecho de que es una mujer joven, sin hijos, no casada, y que pues eso, estemos cuestionando si el alquiler se lo paga ella o si se lo pagaba a su novio. Creo que esto está fuera del debate. Aquí hay dos cuestiones. La responsabilidad de una empresa pública en comprar patrimonio y si se ha hecho bien esa operación y no. Yo, si la versión es que eran oficinas y no, pueden serlo, me parece mal. Y la segunda, que metamos a la presidenta y a su patrimonio en el medio. Pero por entender el argumento... Vale, Alberto, sí, pero quiero poner sobre la mesa una cuestión también para que me respondáis. Ya que hemos introducido lo del nuevo piso, Claro. hay un dato que bueno, pues se viene resaltando desde las informaciones que llegan, incluso desde el Partido Popular, que ese piso cuesta unos 2.100 euros. Hemos hecho el cálculo con lo que cobra sueldo oficial la presidenta de la Comunidad de Madrid, serían unos 4.400. Esto no entra dentro del rango de menos del 50% de renta para destino del alquiler, porque si no se supone que estás en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y es algo que también nos hemos preguntado. Alberto. Yo, honestamente, a mí me da igual donde viva ella, siempre que se lo pague con su dinero, y además creo que eso es algo que tiene que estar fuera del discurso público. Pero a mí es que no termino de entender la intervención de Andrea, ni los discursos del Partido Popular al respecto, porque al final la sensación que tengo es que si una empresa pública compra un patrimonio, ¿cuánto valía? 6 millones de euros, y a los pocos días... 3, que 300.000 sí, que no es dinero, no es poco, no es poco. Vale. Son cantidades que a mí Sí. no están en mi día a día, pero que a los pocos días lo acaba vendiendo, mi sensación es que te han pillado con el carrito del helado. Es decir, tú tenías una operación prevista que has tenido que interrumpir. Entonces, la pregunta tendría que ser ¿por qué se ha hecho eso? ¿Por qué se compra por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid un piso de lujo de 6,3 millones y después se vende? Y sobre todo, ¿quién dio esa decisión? Porque detrás hay muchas especulaciones que además yo estoy correcto. El otro día escuché una cosa de Antonio Maestre que está muy fundada y me parece muy adecuada sobre una posible hipótesis. Pero los datos que tenemos firmes son una comunidad pública, como es la Comunidad Autónoma de Madrid, con el dinero de todos los madrileños, compra un piso de 6,3 millones de euros y al poco tiempo lo vende. ¿Eso qué es? Para mí te han pillado con el carrito del helado, porque no es mala gestión, eso no es mala gestión. Mala gestión es te has equivocado con una factura, pero te has ido a comprar un piso de 6,3 millones de euros por casualidad. Bueno, o sea, ¿Eso qué forma de comprar es? Claro. Si después lo acabas vendiendo. Eso es porque te han pillado en una operación que tú no quieres reconocerla y al final, pues el discurso del Partido Popular es voy a ver cómo encubro esto y no hay forma de salir de ahí. Además, lo digo honestamente, Ayuso no puede explicar esto a los españoles porque podría explicar millones de cosas y los españoles se lo creerían algunos. Pero con el tema de la vivienda que afecta a tanta gente en este país, este tipo de cuestiones y de discursos del Partido Popular no cuela. Lo ocurre. ¿Y si esto, Antonio, si no te pillan. ¿Y si esto, Antonio, pero es que el país le ha pillado. Pero es que el país, si no lo hubiera sacado ya y realmente se hubiera mudado, dentro de unos meses... Es que no se va a mudar antes de las elecciones. No, pero es que no se iba a mudar antes de las elecciones. Hubiéramos podido saberlo a posteriori porque ya desde luego no sabremos nunca cuál ha sido el resultado. Naturalmente que se iba a saber. Después de que ganan las elecciones, sí. Perdón, Antonio, está generando la cuestión del ático, de los pisos, de todos estos movimientos inmobiliarios, una crisis en el seno del Partido Popular de Madrid. Que yo sepa, no. Superior a las anteriores que hayan podido haber. Que yo sepa, no. No sé si alguien tiene información de otro tipo, pero que yo sepa, no. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid en este momento se enfrenta a una cuestión política que en mi opinión es muy simple. Todos los gobernantes democráticos tienen que dar cuentas de lo que hacen. Por tanto, ella está obligada a dar cuentas al Parlamento de Madrid, a los ciudadanos de Madrid, independientemente de que la quieran mucho, la adoren o la voten. Es decir, está obligada a dar explicaciones y aclarar para qué han comprado eso, quién lo ha comprado, cuándo lo compró y, evidentemente, sacar toda la documentación para que los ciudadanos lleguen a una conclusión de lo que ha hecho, ¿vale? Es que a lo mejor este es el problema, porque por la hipótesis que ha querido levantar Andrea de que el patrimonio que se compra es que si una empresa pública compra un patrimonio como inversión, hay un informe
de un funcionario que dice vamos a hacer esta operación con el objeto de aumentar el patrimonio. Luego, los informes no se conocen. Como ella no lo ha explicado, y los todas informes estas hipótesis, no se conocen, veremos si hay. Como ella no lo ha explicado, todas estas hipótesis están en marcha y se pueden explicar. Porque ella lo tiene que explicar y no lo ha explicado. Y es una cuestión de un gobierno democrático. Por mucho Isabel Díaz Ayuso sea mucho más que una presidenta autonómica, o ella quiera ser mucho más que una presidenta autonómica, lo que es lo que es. Independientemente de que ella haya hecho de su novio una categoría política en el tema del fiscal general del Estado, esto lo ha hecho ella, e independientemente, de que la izquierda española la esté convirtiendo en la pieza a batir, tampoco me explico muy bien, no sé muy bien tampoco por qué. El concepto de inferencia es un concepto muy aburrido, pero es fundamental en derecho penal, y buena parte de toda la persecución que se ha hecho de la familia del presidente del gobierno se ha basado en eso, en inferencia. Si uno se coge la sentencia por la que se condena a David Sánchez, tiene páginas y páginas, lo podéis poner en buscador, la palabra inferencia dentro, páginas y páginas en las que el Supremo deduce que si ocurre A y luego ocurre B, como las casualidades no existen, pues saca de ahí una serie de consecuencias. Por ejemplo, en el caso de David Sánchez, se deduce que si David Sánchez buscó, ni siquiera lo alquiló, buscó un piso en Badajoz antes de que se le concediera el contrato, el solo hecho de que buscara el piso en Badajoz, dice el Supremo, la audiencia de Badajoz, dice, como estaba buscando, significa que ya sabía que se lo iban a dar y, por tanto, Ignacia, entonces estás de acuerdo que estas conjeturas se tienen que hacer tanto a derecha como a izquierda. Lo que quiero decir es que el concepto... Totalmente de acuerdo, pero hay otros delitos. Déjame un segundo. Venga, acaba Ignacia. Que las casualidades no existen. Y que en este caso, en el caso de este piso, a mí, donde viva en este momento en Puerto Hierro me es exactamente igual. Pero cuando tú unes cada una de las cosas que nos quieren presentar por separado, que es la fecha en la que deja un piso, la fecha en la que contrata a otro, la fecha en la que se compra, la localización, que resulta que de todo Madrid, mira que es grande Madrid, este ático está justo delante de casa de su madre. Hombre, pretender que todo esto no cabe una inferencia de que aquí había una irregularidad como la copa de un pino es tomar a todo el mundo como idiota, y no es la forma como se actúa en los demás temas como son los que Tanto tiempo buscándola. Yo no tengo vivienda alguna. Y parece que la ha encontrado. El inquilino soy yo. Isabel Díaz Ayuso se muda. Más de 110 metros cuadrados, amplio jardín y piscina. Nos gusta meternos en todos los charcos. Con 3 habitaciones, 2 baños, gimnasio y garaje. Que voy a vivir como si estuviera en un búnker. Ah, y en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, en Puerta del Hierro. Uno no puede ocultar dónde vive. Su precio: el alquiler en torno a 2.000 euros al mes y el de venta de cerca de 800.000. Lo que sí que voy a poner es más viviendas. Pues eso, que no es la única vivienda de la presidenta. Y en 2020, en plena pandemia, vivió en un hotel. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo. Y en 2023 se va a vivir con su pareja Chamberí. Yo no tengo un piso, no tengo un ático, no tengo un dúplex. Efectivamente, no es un ático, sino un 6º piso con 4 habitaciones, vestidor y una gran terraza. Una terraza y alimentar el alma con esa alegría que necesitamos. Sobre ese piso, un ático, también propiedad de su pareja. No será tan malo tener un ático. Ahora ambos inmuebles cuelgan el cartel de Se Vende. Me consta que está habiendo muchas ventas también de inmuebles. Y el último, un piso comprado también por el gobierno regional. Yo no tengo la menor idea. 6,3 millones se desembolsó la comunidad. Mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a Ayuso nada. Un ático de ultralujo que iba a ser usado como un despacho temporal. Se pueden recibir reuniones institucionales. Ahora se muda a una vivienda nueva. Que tarda un poquito, 7 años. ¿Será la definitiva? México, después de toda la retahíla de haber convertido el caso de su pareja en una causa política, cuando desde luego es dudoso que haya una cuestión política y no una malversación o una fraude de impuestos, creo que ahí va perdiendo su brillo, y la cuestión de México creo que hace un determinado momento en el que es como deja de tener gracia, y hace tiempo que ha perdido un poquito de luz y que toma decisiones que yo creo que son erróneas y que no se pueden explicar. Y creo que lo del ático es una cuestión que es exactamente lo mismo que el viaje de México, que es
no lo puedes explicar. Y como no lo puedes explicar, cuando aparecen las cuentas dices que te has gastado 200 euros y que tus acompañantes se han gastado, entre los demás, 20.000. Y Alberto. Y cuando dices cuál es el resultado de ese viaje institucional, no tienes explicación porque ibas a ser una estrella pop y hacer noticias. Bueno, y lo del ático creo que tiene exactamente las mismas condiciones. Malena y Alberto. ¿Significa eso, y ya acabo, significa eso que haya una guerra abierta, que vaya a irse, que vaya a perder las elecciones, que esté todo perdido? No, significa que tiene una situación de debilidad de Ayuso, ¿no? Pero yo esto lo llamo guante de hierro en mandíbula de cristal, ¿no? Que uno tiene muchísima fortaleza para hablar de la vida de los demás y para cuestionar sus elementos de la vida privada, para pasar límites, para faltar el respeto, y luego cuando le afecta a uno es bastante, ¿no? Se lleva las manos a la cabeza. Yo he procurado no hacerlo, seguro que alguna vez lo he hecho y me he equivocado, pero creo que esto es una cuestión que debería llevarnos a todos a una cierta reflexión. Correcto. Sí, a todos, Andrea, a todos. Lo digo porque siempre tienes tendencia a ver lo que hacen los demás, pero quiero decir que el plan... Así debería ser la política en este país. La práctica habitual de Isabel Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete es no respetar nada ni a nadie. Y creo que esto es un problema grave. Y creo que, como contradicción a lo que tú decías, Madrid es una comunidad autónoma que no es el centro de España, ni toda la política que sucede en la Comunidad de Madrid pasa. Y la prueba es que en la Asamblea de Madrid cada jueves no sabéis las barbaridades que dice el Partido Popular de forma reiterada, habitual y desde la época de Esperanza Aguirre. Sinceramente te lo digo. Si fuese... Madrid no, Tania. No. Ah, bueno, es que parece... O sea, digo todos. No. Porque el Partido Popular político, de Madrid, bueno. El Partido Popular de Madrid hace tiempo que no tiene ningún respeto institucional, a pesar de que sale permanentemente a exigir unos niveles de respeto, Alberto, que yo no he visto nunca en esa asamblea. Yo creo que sería sano democráticamente saber separar lo privado de lo público y poder pedirle cuentas a los representantes públicos por aquello que hacen en la vida pública y la gestión del dinero público. Pero hemos pasado en muy poquitos años, yo entré en el 2011 de diputado y entonces todavía había una vieja dinámica en la que uno podía sufrir, entre comillas, porque correspondía al cargo, preguntas incómodas a la puerta del Congreso, a la puerta de la Asamblea de Madrid, donde correspondiera. Hemos pasado de eso, que es legítimo y es parte de la vida política y democrática, a agitadores que te persiguen en tu vivienda, en los supermercados, en el colegio de tus hijos. Y esto no es inane, esto tiene efectos muy importantes. Y algunos de esos agitadores han cerrado actos del Partido Popular. Por lo tanto, hay una conexión inmediata. Y alguien como yo, que ha sufrido en su vivienda agresiones por las que hemos tenido que acabar en la Guardia Civil y con órdenes de detención, etcétera, sabemos bien lo que significa ese clima. Cuando ese discurso de Ayuso, que para presentarse frente a Pedro Sánchez utiliza una retórica más beligerante, no es solo inane, eso acaba llegando a las mesas familiares, acaba llegando... Lo que precisamente le quería preguntar a Andrea Levy. Andrea, buenas noches. ¿Sabe noches. Isabel Díaz Ayuso que está retuiteando, es decir, legitimando un discurso neonazi en su cuenta de X? Pues me he tenido que meter ahora porque como no tengo Twitter tenía que... O sea, yo recomendaría a todos los políticos que no tuvieran. Dicho esto, no creo que las ideas de Ayuso sean las que ahora se nos han descrito. Ni que una red... Pero ¿quién le da dinero de los más? Pero tú te crees... Eso de que le dan dinero de los más, estáis inventando. Pero es que estáis inventando una realidad. Déjame solo acabar una cuestión. Es decir, es que hay gente que a lo mejor moralmente... Con 8.000 personas pasándola mal en Ceuta. Andrea, este es el tema. Que si tú te puedes sentir moralmente superior por no estar en X y alimentar a más, pero si estás en Instagram, estás en Facebook o en WhatsApp, está Mark Zuckerberg. Y si estás en Telegram, está Pavel Durov. Y si estás en cualquier otra red social... Cualquier otra red social que utilices, porque si tú quieres ser una especie de neoludita, porque te salgas de las redes sociales, te piensas que eres algo moralmente superior y que no conoces la situación que existe, pero vas a dejar hablar, Andrea, vas a dejar de ser tan irrespetuosa totalmente. Me importa Ceuta, es que hablar de Twitter me parece que eres tú la que estás hablando de Twitter. Es que es ignorar la realidad. Solo déjame acabar un momento porque no me ha dejado acabar de manera muy respetuosa. Simplemente decir que, obviamente, la red social X, que tiene una capacidad disruptora en la opinión pública, en la política, en la geopolítica, en el mundo en el que vivimos hoy, pero tanto o más tiene Meta, que es dueña de Instagram, de Facebook y de WhatsApp, tanto o más tiene Telegram, que es dueña de Pavel Durov,
tanto o más tienen otras muchas redes que a lo mejor ni conocen ni sabes que existen, como VK en Rusia, como otras redes que existen en el mundo y que por salirte de X, pues bueno, oye, enhorabuena, te damos un pin, pero eso no va a cambiar la realidad geopolítica que existe y que hoy en día las redes sociales, tienen la capacidad, tienen mayor capacidad que todos los medios de comunicación tradicionales para generar una realidad que por mucho que tú mires a otro lado no deja de existir. Toda la gente que cruzó Ceuta, toda la gente que cruzó Ceuta lo hizo gestionando y mirando las redes sociales, las que sean, pero todas. Ni una sola miró la televisión o miró un periódico. No solo ni eso. una. Le llaman Ayuso verso suelto, es un verso suelto hacia Vox. O sea, que el discurso de Ayuso hace mucho tiempo que se parece mucho más al de Vox que el del resto del PP. Moreno Bonilla o quien quieras. Podemos hacer una lista larga de gente que habla de una derecha conservadora, pero que no es la de Vox. En cambio, si uno extrae y analiza en laboratorio, por decirlo así, la actitud de Ayuso, el discurso de Ayuso, el tono de Ayuso, lo compara con el de Vox, pues la diferencia es un papel de fumar. Pero yo lo que querría es subrayar la irresponsabilidad gravísima de ese retweet. Yo respeto mucho que gente como Andrea considere que Twitter no le gusta y que incluso pues, o X o lo prohibiría, pero no, es igual, me parece muy respetable. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, que me parece muy bien que uno crea que eso, como no lo trata, no existe. Pero sí existe. Y existe especialmente como instrumento de identidad colectiva de esos grupos de extrema derecha. Y porque son unas cámaras de eco que se alimentan. Entonces, efectivamente, que gente como Ayuso haga de puente de conexión entre la bolsa de comunicación de la extrema derecha y de la derecha moderada, porque hay muchísima gente en España que sigue a Ayuso y que hoy ha descubierto a la extrema derecha radical y a los neonazis gracias a Ayuso. O sea, Ayuso les ha abierto la puerta de decir, mirad eso, eso es un retweet. Eso es como funciona el retweet. Minimizar el impacto de Twitter en la vida de la gente. No, exactamente. Ese debate lo podemos tener. La vida de la gente La vida de la gente, no lo sé. Pues en todo caso... La red social menos seguida en España. Mira, y si quieres nos vamos todos a casa esta noche, porque el impacto del tuit es superior al de este programa, por ejemplo. O sea, ¿Qué haces, Ignacio Guardán? Claro. Claro, o sea, podemos empezar a discutir quién pesa más. LinkedIn tiene más repercusión y más usuarios en España. O la televisión. El discurso político, y aquí tenemos... Hablemos de Twitter, que es lo que realimenta a políticos de gabinetes. Twitter o X es una gran herramienta de comunicación usada por ministros todos los días para comunicar, antes incluso con una rueda de prensa. Muy sencillo, es que Elon Musk no gasta 50.000 millones de dólares por algo que no sirve. ¿Me explico? Es una persona que tenía muy clara cuál era la utilidad política y transformadora de una herramienta que le hizo gastar 50.000 millones de dólares, que es una medida y una cantidad que nosotros no imaginaríamos. Si no se trata que nos guste, participar en la red de Elon Musk. A mí personalmente no me gusta. A mí me parece fantástico que tú hayas decidido no estar en Twitter, pero yo creo que solo es súper legítimo. Lo único, gente como Óscar Puente que solo están para echar bilis. Cuando Elon Musk ha comprado racionalmente eso, lo que hace cuando pasa a Ceuta es que lo compara con una película que no sé si habéis visto, que es Guerra Mundial Z, que hay un ataque de zombies sobre un muro y lo compara, está buscando proyectar un discurso y una narrativa fascista en un caso concreto que nos está ocurriendo a nosotros en nuestra tierra. Y eso tiene mucho efecto sobre la gente que lo ve, sobre la gente que lo ve y lo cuenta después en su casa, que lo cuenta a sus amigos, lo cuenta en otras redes sociales o lo cuenta y lo repetimos aquí hasta cierta medida. Aquí en Retuiteas hemos titulado esto. Bueno, pues esto podría sonar un poco menos estridente conociéndola a ella, pero lo que vimos fue realmente esto. Qué imagen ante el mundo, todo por confrontar para intentar aferrarse al poder. Realmente no es estridente teniendo en cuenta el diálogo que suele tener precisamente con las redes. Lo importante en este caso es esto. ¿A quién estaba retuiteando? Cassie Kroll. Es un influencer de extrema derecha que postea vídeos sobre echar de Europa a los migrantes y a las mujeres liberales también, ya de paso, y que pone como ejemplo a políticos que hablan precisamente de disparar a migrantes. Aquí hemos visto algunos de los tuits que tiene ancianos de Europa que se paran fuera pidiendo dinero, hablando de cómo habría que disparar Europa 96% blanca, 56% blanca en el 2100, el gran reemplazo, es decir, toda la dialéctica que conocemos precisamente de los influencers de ultraderecha. Por cierto, un influencer de ultraderecha que hemos visto que estaba y hablaba precisamente de Vox, que sigue a Vox, pero y aunque le retuiteé en este momento Isabel Díaz Ayuso, Verónica, no sigue, o al menos no seguía ayer, ni al PP ni a ella. Gracias, Lobato. Bueno, ya han visto Casey Kroll, Antonio Maestre, seguro que tú le tenías en el radar, yo no.
pero desde luego esta persona a quien Ayuso está poniendo enfrente de todos sus seguidores desde su cuenta como presidenta de la Comunidad de Madrid es aparentemente un nazi, te pregunto. Sí, pues sí, se puede decir fácilmente. Son agitadores neonazis que tienen una visión de una Europa blanca, una Europa étnicamente pura, es lo que ellos buscan, que entre otras cosas defienden las ideas como negar el voto de la mujer, porque consideran que la única manera de que pueden conseguir sus postulados es erradicar el voto de la mujer, porque si no, las mujeres estadísticamente van a hacer que sus ideas no sean posibles llevar a cabo. Y esta manosfera, o bueno, no se puede llamar ni siquiera manosfera, pero esta esfera neonazi, el problema está en que las burbujas neonazis antes estaban bastante separadas de las burbujas conservadoras. Es decir, había como una especie de distancia, y el discurso conservador, el discurso liberal y el discurso neonazi estaban bastante separados. De hecho, a veces estaban enfrentados. Y ahora el problema está en que cada vez están más unidos, están más juntos. Y el Partido Popular difunde ideas de grupos abiertamente neonazis. Yo no sé si sabiendo lo que son o no sabiendo lo que son, pero las ideas son las mismas. Pues a diferencia de otros países de la Unión Europea, justamente porque aquí hay una derecha y una derecha liberal que es la que tiene el porcentaje mayoritario de voto, no sucede en otros países europeos, que es la que prefieren los electores mayoritariamente. Esa es la situación que a lo mejor demoscópicamente vemos ahora. Veremos cómo evoluciona cuando se aprovechan, Alberto Garzón, buenas noches, ventanas de sufrimiento como lo que estamos viendo en Ceuta, crisis gravísimas que están alimentando el discurso ultra. Claro, pero aquí lo que tenemos es una plantilla ya con el caso de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, con Trump a la cabeza y todo su movimiento MAGA, ya convirtió a la inmigración en su vector de crecimiento y de discurso prácticamente absoluto, en el que criminalizaba a los inmigrantes pobres sobre todo, y respondía policialmente, incluso con grupos paramilitares como era el ICE, como vimos en sus momentos, incluso disparando a manifestantes en esas condiciones que ya casi nos parecían ver en Estados Unidos dentro de un golpe autoritario. Y esa plantilla, hasta hace muy poquito tiempo, solo la replicaban de una manera bastante exacta la extrema derecha de Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, pero ahora mismo tenemos ese discurso de inmigración como terrorista solo en esa extrema derecha, pero las formas y otro tipo de discursos que nos hablan de inmigración con un lenguaje bélico, con un lenguaje policial, lo tenemos en las derechas tradicionales o hasta ahora tradicionales, que están compitiendo en voto con la extrema derecha y quizás por estrategia electoral han decidido empezar a solapar sus discursos. Y ahí se equivoca la Comisión Europea también, porque la Comisión Europea está absolutamente dentro de este discurso de considerar a la inmigración como un elemento que solo se puede abordar desde el punto de vista militar o policial o de represión civil, porque lo que está haciendo es alimentar este discurso que tiene unas narrativas que, como Antonio Maestre ha dicho, pues vienen de lejos y son sumamente peligrosas para la democracia. Malena, sí.